Ya sé porque no me escuchaban, porque no tenía el micrófono prendido. Ok, bueno, vamos a continuar con el problema de ayer. Ya me di cuenta en que estaba mal y por eso les estaba cambiando yo lo de las temperaturas. Entonces, vamos a trabajar con ello. Finalmente, digo, yo solamente les tengo que mostrar de dónde sale, ajá, o por qué se hace de esta manera. Ya al final, ya estábamos haciendo nosotros cálculos, pero finalmente había que recalcular muchas cosas. Entonces, mm, vamos a utilizar ya nada más la ecuación simplificada al final, porque si no van a tener que recalcular todo para poder calcular y no van a acabar en el examen. Entonces, estuve pensando ahí en eso. Entonces, nada más vamos a terminar. Acuérdense que siempre cuando nosotros tenemos las integrales, siempre es inicial menos final, pero es menor menos mayor. Entonces, aquí es lo mismo que nos está pasando en la temperatura. Por eso yo se lo estaba cambiando y dije, se los puse al revés. Y desde aquí nosotros tenemos esa situación, porque acuérdense que la temperatura cero es la temperatura mayor, la que nosotros ponemos como temperatura cero. Ajá, y la temperatura menor va disminuyendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que solamente es energía perdida, por eso nos daba más. Ok, entonces nosotros lo que vamos a tener aquí o lo que vamos a hacer aquí es que nosotros vamos a ir de la temperatura que nos interesa a la temperatura cero, que es la más grande. Entonces es de la temperatura 1 a la temperatura cero, poniendo que nosotros vamos a querer calcular la temperatura 1. Entonces es de T1 a T0, realmente. Acuérdense que T0 es la temperatura mayor, T1 ya debe ser menor, T2 debe ser todavía menor. ¿Por qué? Porque acuérdense que las pérdidas de calor deben de ser menores. Por eso nos salía como que nosotros estábamos creando energía cuando hacíamos el cálculo. ¿Ok? Entonces, ya si lo hacemos de esta manera, a nosotros lo que nos va a quedar va a ser T0 menos T1. Ajá, aquí. Aquí va a ser T0 menos T1, pero la explicación es eso. Siempre vamos de menor a mayor. O sea, esos son nuestros, yo lo hago entre límites y lo hago entre el límite el menor y el mayor. Siempre por lo regular empezamos de cero hacia algo, ¿ok? Digo, aquí no va a ser de cero porque es una temperatura y no tengo una temperatura cero, sino tengo una temperatura de pérdida de calor, ajá, que yo es la que estoy queriendo calcular. Entonces lo ponemos igual lo mismo en los radios. En los radios sí nos coincide, ¿no? R0 es el radio más pequeño y R1 es el radio ya mayor. Si nos vamos hasta R2 todavía es el radio el más grande de todos ellos. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Entonces le voy a quitar todos estos aquí. Y nada más lo voy a arreglar. Lo iba a hacer, pero dije, no, mejor les explico primero y luego lo hago porque no va a tener caso que les esté borrando y no les diga y al rato no van a saber por qué lo hice. Entonces por eso mejor quise hacerlo aquí en clase. Lo iba a hacer hace rato, pero mejor dije, no, mejor en clase. Entonces nada más voy a cambiarlos, voy a invertir los índices y entonces ya sería 0 es la mayor menos la menor. Uh-huh. Entonces, que es nuestra temperatura inicial que tenemos. Ya finalmente nos queda la ecuación 12 y nos va a quedar así. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí y está bien es la parte del término del calor, ajá, del flujo de calor multiplicado por R, que en este caso R va a pertenecer a el radio con el que nosotros estemos trabajando hasta donde queremos nosotros calcular la temperatura. Por eso les digo que si ustedes hacen todos estos pasos para poder calcular realmente esta parte de las deltas de temperatura, y ahora
Lo que va a venir pasando es que se van a tardar mucho porque van a tener que recalcular en el examen y no lo vamos a hacer así porque yo quiero que, bueno, pues por lo menos ocupen media hora en el examen para cada problema o 40 minutos, que eso es lo que yo busco. Entonces, nos dicen que cuando calculamos gradientes de temperatura se va a realizar en relación a la tubería interna. Entonces, ajá. Rayones, no sé. Sí borré algunas cosas porque según yo les iba a corregir, pero ya después fue cuando dije no, no lo corrijo. Entonces, nos queda así. Ok, y ya al despejar, si yo despejo despejo. T1 me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar Q punto por R. Luego por la resistencia. Y luego este T0. Lo vamos a pasar restando del otro lado y nos va a dar igual a menos T1. Y esto me va a dar 15. Es en 15. Y entonces si todo esto lo multiplico por menos, ¿qué pasa? Si lo multiplico por menos, entonces nos va a quedar que T1 va a ser igual a T0 menos el flujo de calor, la densidad de flujo de calor por el radio, por la resistencia. Y esta sería 17. Esa sería nuestra fórmula general. Ahora, aquí es importante porque dependiendo de lo que yo vaya a calcular, yo voy a tener que recalcular el flujo de calor y las resistencias y voy a tener que utilizar el radio con el que yo esté trabajando. Y para recalcular el flujo de calor, yo tengo que recalcular el coeficiente de transferencia de calor. Ahorita les voy a decir por qué. Ay, ya ni sé si hacerlo. No, aquí mismo, en la misma pizarra lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con otro color. Acuérdense que cuando yo calculo el flujo de calor, este es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia por el gradiente de temperaturas. Si yo calculara, es decir, yo no hiciera por partes esto, sino yo dijera que el coeficiente de transferencia de calor y desarrollara todo aquí en la fórmula, primero empezando por el área. Yo sé que el área es 2 por pi por el radio, por la longitud que radio, dependiendo de en qué área de transferencia me estoy moviendo. Cuando es el área, cuando es toda la tubería, que quiero, si es una tubería con muchas
recubierta por muchos aislantes, entonces es hasta donde está el último aislante. Si es una tubería sola, entonces nada más es hasta donde llegue esa tubería. Entonces yo tengo que considerar ese radio, ¿ok? Ahorita me están pidiendo las temperaturas en la interfase, entonces yo tengo que ver con qué área voy a trabajar. Entonces yo digo, bueno, que Q es igual a U, 2 pi RL delta T. Entonces, ¿y cómo saco las resistencias o cómo las calculo? O cómo calculo U. Ya sé que U es igual a 1 entre el radio, el radio interior por las resistencias, ¿no? R1, R2, que serían las resistencias totales. Si yo lo sustituyo aquí, ese coeficiente de transferencia de calor me va a quedar que 2 pi por R por L por delta T va a estar dividido por el radio interno, y por las resistencias totales. Yo la voy a poner así ahorita para que ustedes lo identifiquen bien, independientemente de que después podamos expandir la ecuación de las resistencias, ¿ok? Para que ustedes lo vean de esta forma. Entonces, si yo lo tengo de esta manera, yo puedo decir o puedo calcular si lo estoy haciendo con relación al radio interno, entonces puedo decir que este también es radio interno y este radio con este radio se van a eliminar. ¿Ok? Entonces me va a quedar simplificada la ecuación como que el flujo de calor es igual a 2 por pi por la longitud por delta T entre la resistencia total. Ya teniendo nosotros esto, voy a multiplicar ambos lados, más bien voy a dividir ambos lados entre la longitud de la tubería. Si yo la divido entre la longitud de la tubería, ustedes recuerden que Q punto, que es la densidad de flujo de calor, es igual, es el calor, en este caso, por unidad de longitud o por unidad de longitud al cuadrado, que en este caso puede ser entre el área, por estar pensando en la longitud, puede ser entre el área, pero muchas veces nos lo piden por unidad de longitud, es decir, me piden Q entre L, y eso también es una densidad de flujo de calor a la cual le vamos a llamar QL. Entonces, si yo divido las dos ecuaciones entre la longitud, entonces esta longitud con esta longitud se cancelan y al dividir el flujo de calor entre la longitud, me queda una densidad de flujo de calor, pero con relación a la longitud de la tubería, que yo le voy a llamar QL, que es esta de aquí. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces pi, por delta T entre la resistencia total. Es aquí donde yo tengo el cambio. ¿Por qué? Porque finalmente, dependiendo de lo que yo quiera calcular, o de la temperatura que yo quiera calcular, son las resistencias que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo estoy calculando, en este caso, el flujo de calor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, si yo digo que quiero calcular la temperatura 1, yo digo que la densidad de flujo de calor con respecto a la longitud es igual a 2 veces pi por la temperatura 0, que es la temperatura mayor, menos la temperatura 1, que es la temperatura menor en este caso, entre RT. Pero si nosotros regresamos a nuestro esquema, a nuestro dibujo, vamos a ver en dónde está la temperatura 1 y por qué no baja.
cansó esta pizarra, ya dice que ya tiene muchas cosas. Ahora sí. No. Pues sí. Entonces, si regresamos a nuestra figura, nosotros podemos darnos cuenta, ajá, que para poder llegar a la temperatura 1, nosotros tenemos el radio 1, ajá, y tenemos el radio 0. Entonces le corresponde la temperatura 0 a la temperatura 1, pero internamente tenemos una resistencia. Esta resistencia es la resistencia que nosotros tenemos por convección. Entonces está influyendo una resistencia por convección y está influyendo la resistencia por conducción, pero de la tubería. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, si yo recalculara el coeficiente global de transferencia de calor, es decir, este U, para la temperatura 1, para si yo quisiera calcular hasta donde termina esta tubería de acero para poder calcular la temperatura 1, yo tendría que hacerlo de esta manera. 1 entre R0 por H0 más 1 en, logaritmo natural, ajá, de R1 entre R0 entre K1. Esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Estas dos resistencias me están influyendo en el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, yo tendría que usar solamente hasta esta resistencia, porque si yo utilizo hasta acá, hasta la resistencia 3 e incluso hasta la resistencia 4, entonces yo ya no estoy calculando las pérdidas que tengo aquí de la temperatura 0 a la temperatura 1, es decir, en esta tubería, sino que yo ya estoy calculando, yo ya me estoy yendo hasta las temperaturas, hasta más afuera del aislante, la pérdida que tengo de calor por el aislante. Entonces yo tengo que considerar esto y tendría que recalcular esto y tendría que recalcular el calor con respecto a estas resistencias para poder saber y utilizarlo en la ecuación, ajá, de la ley de Fourier, para entonces sí poder calcular cuánto vale la temperatura 1. Por eso nos salían valores muy raros ayer que lo estábamos haciendo, además de que estaba al revés, precisamente, ¿por qué? Porque los límites estaban al revés. Entonces, voy a borrar esto, para que no se queden en el apunte y no se vayan a confundir. Ok. Entonces me voy a regresar hacia abajo, nuevamente. Entonces, como yo lo que quiero es la resistencia total que tengo aquí, yo voy a trabajar sí con la resistencia total, pero con la resistencia total que me va a implicar donde tengo la temperatura 0 y donde tengo la temperatura 1. Es decir, que yo voy a utilizar esta resistencia. Para mí la resistencia total para calcular la temperatura 1 va a ser igual, ajá, a la resistencia 0 más la resistencia 1. Y esta va a ser igual a 1 entre R0 por H1 más logaritmo natural de R1 entre R0, ajá, entre K1. Y esta va a ser la resistencia que yo voy a utilizar aquí en esta parte. Entonces sería R1 y R2.
Entonces yo sumaría aquí estas dos resistencias, R1 más R2, para poder hacer mi cálculo. Entonces, ¿cómo voy a calcular este calor? O cómo tengo yo este calor calculado. El calor, realmente el flujo de calor va a ser constante en toda el área. Es decir, si yo lo veo como una ecuación general, QL va a ser igual a 2pi por delta T, que sería T0 menos T, ¿qué número le pusimos a la temperatura? Creo que le pusimos temperatura externa, ¿no? Temperatura externa entre la resistencia total. Nosotros ya tenemos la resistencia total, entonces nosotros vamos a decir que 2 veces pi por la temperatura T0, si mal no recuerdo, es de 593.15. Menos la temperatura externa eran 10 grados centígrados, entonces son 283.15, ¿no? Kelvin, entre la resistencia total, eso sí no me acuerdo cuánto era. Creo que ayer me dieron este cálculo de la resistencia total, o no me la dieron. La resistencia total pues se va a hacer sumando todas las resistencias, que serían 0.69 más 0.0049 más 23.90 más 0.92, que serían, nos da 0.6949. Si estoy bien, estoy mal. .69 más 0.0049 más 23.90 más 0.92. No, 25.51. Ahí. Entonces lo vamos a dividir entre la resistencia total, que son 25.51. Ok, entonces vamos a ver cuánto nos da. A ver, chicos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Me dio 76.35. Ok. 76.35 watts sobre metros. Ok. Entonces, porque este era metros, Kelvin, entre watts. Ok. Entonces, ya teniendo esta manera, este es el calor, pero este es el calor total. Este es el calor que nosotros tenemos como calor total. Entonces, si nosotros lo hacemos con esta fórmula de acá de arriba, que tenemos acá, tendríamos, no, ¿dónde está? Esto de aquí, nosotros
tendremos que recalcular todo porque todo está con respecto al radio inicial. Entonces tenemos que calcular la resistencia, tenemos que calcular el calor con respecto a las áreas con lo que estamos trabajando y este radio tendríamos que utilizar el radio en el que nosotros estamos utilizando. Si ustedes se fijan aquí, ya está simplificada esta parte y nosotros ya no tenemos prácticamente al dividir el flujo de calor entre la longitud, ajá, y al realmente al eliminar los radios, nosotros ya no tenemos ahí más que los puros radios de la resistencia que son los que nos intervienen. Entonces ya no tenemos por qué recalcular el flujo de calor porque este flujo de calor que nosotros estamos teniendo es por unidad de longitud y es constante, es decir, ya no nos afecta en un área que en este caso teníamos nosotros los radios y es diferente. Cuando nosotros lo hacemos por unidad de longitud, ya no nos está afectando porque solamente es por toda la longitud y en toda la longitud tiene que ser constante ese flujo de calor que nosotros vamos a tener. Entonces, ya podemos nosotros generalizar esta ecuación, la podemos generalizar como lo estábamos haciendo aquí para poder calcular la temperatura 1. Ya tenemos entonces que si nosotros queremos calcular la temperatura 1, nosotros podemos poner que la densidad de flujo de calor por unidad de longitud es igual a 2pi, como lo habíamos sacado acá, por la temperatura inicial menos la temperatura 1 y esto va a estar dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2, que es donde abarca hasta donde nosotros tenemos esta temperatura 1, que es hasta la resistencia 2. Entonces nosotros vamos a decir, lo podemos despejar para más fácil, ¿no? Vamos a decir que QL, ajá, multiplicado por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, va a ser igual a 2 veces pi por T0 menos T1. ¿Ok? Y entonces vamos a despejar la temperatura 1, que es la que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a decir que la densidad de flujo de calor multiplicado por el radio 1 más el radio 2 y luego esto dividido entre 2pi, va a ser igual a la temperatura 0 menos la temperatura 1. Y ahora sí despejemos la temperatura 1. Ajá, vamos a decir que la densidad de flujo de calor multiplicada por la resistencia 1 más la resistencia 2 entre 2pi menos la temperatura 0 va a ser igual a menos la temperatura 1. Y una de dos, o sustituimos ya ahí o dejamos la temperatura 1 positiva. Digo, si lo dejamos así, aquí me va a salir un signo negativo y esto va a tener negativo y entonces se va a volver positivo. O de una vez multiplico por el signo menos y digo que T1 va a ser igual a T0 menos la densidad de flujo de calor, multiplicada por las resistencias entre 2 veces pi. Y entonces vamos a tener que T1 va a ser igual a T0, que son 593.15, menos, en este caso es QL, que QL tiene un valor de, ¿cuánto hemos dicho? De 76.35. Multiplicado por las resistencias 1 más la resistencia 2. Hay que ver cuánto valen, porque ya no me acuerdo. Por eso ya les van a servir los cálculos que ustedes ya tienen acá y ya no tienen que recalcular tantas cosas. Punto 69 y punto 0049. Entre 2 veces pi.
Entonces T1 va a ser igual a, me dicen porfa cuánto les da. Me da 85.95. ¿Cuánto le da? 85.95. Caramba. A ver. Según yo, medía de 577.4, pero no sé si se te viene. Sí, se me dice que están haciendo mal alguna operación. A ver, 593.15 menos 0.69 más punto 0049, ¿cuánto les da? 1.2949. ¿Seguro? 0.69 más 0.0049. ¿No le da 0.6949? Sí. Sí, ¿no? Acuérdense, primero es la suma, luego se multiplica por 76.35 y luego se divide entre 2pi y ya lo que le salga se lo restan a 593. No sé si están haciendo bien la operación. Yo creo que es ahí donde tienen el error, pero bueno, ustedes son los que lo están haciendo y necesitan identificar dónde es el error. Hay que tener mucho cuidado. A ver cuánto les da 76.35 por 0.6949 entre 2 veces pi. No sé si les da esto. 8.44. Ustedes díganme, estoy bien porque a lo mejor lo estoy metiendo yo mal. ¿Sí o no, chicos? ¿O están mal mis cálculos? Sí, da 8.44. ¿Sí? Y luego si se lo resta 593.15, ¿cuánto les da? $584.71. Ok. Entonces, esta es la temperatura 1. Ok. Entonces ya realmente ya no nos da una temperatura negativa. Ayer porque bueno, se estaban invirtiendo las temperaturas en la ecuación. Entonces por eso nos daba las temperaturas negativas. Ok. Entonces, si yo quiero calcular la temperatura 2, ya no me voy a quebrar la cabeza y voy a volver a utilizar esta misma ecuación. Bueno, esta misma no.
la que utilizaría. Mi ecuación general va a ser esta de aquí. Se las voy a subrayar, ¿eh? Va a ser esta. Porque todo va a depender de qué delta esté buscando y hacia dónde llega mi resistencia. Entonces ahora yo voy a calcular la temperatura 2. Me puedo ir de T1, ajá, de T0 a T2. Ah, no, pero me piden de 1 a 2, perdón, porque me están pidiendo del espesor de asbesto. Entonces me tengo que ir de T1 a T2. Ya T1 ya la calculé, ya la tengo. Entonces voy a utilizar ese mismo modelo, esa misma ecuación. Y entonces voy a decir, para calcular la temperatura 2, para calcular T2, ajá, digo que la densidad de flujo por unidad de longitud va a ser igual, ajá, en este caso ya voy a usar, bueno, va a ser la misma, la misma ecuación, solamente la voy a poner aquí y ya el despeje lo voy a agarrar de aquí arriba para ya no hacer tanto, ¿no? Entonces va a ser igual a 2 veces pi por delta T a 2 veces pi por delta T entre la resistencia total. ¿Qué resistencia total? Pues la que yo requiera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a basar, ya no me voy a quebrar la cabeza despejando, ya despejé una vez, pues ya nada más tomo general esta. Lo que estoy buscando es T2, ¿no? Entonces aquí va a ir T2 y aquí en lugar de T0 va a ir T1. Entonces voy a decir, voy a hacer más chiquito para que se vea, que T2 va a ser igual a T1 menos el calor, la densidad de flujo de calor por unidad de longitud por la resistencia. Ahora, ¿qué resistencias me influyen? Ajá, en este caso, que yo tengo hasta T2, ¿con qué resistencias voy a trabajar? Resistencia 2, ¿no? ¿Solamente resistencia 2? Porque T1 está en el límite entre R1 y R2. Pero no le influyen todas las resistencias de atrás a esa temperatura 1. Tiene influencia, ¿no? Porque yo tengo así mi tubería y aquí está el vapor. Ajá. Y entonces yo tengo aquí una temperatura que es una temperatura 0, luego yo tengo una temperatura 1 y luego tengo mi temperatura 2. ¿Ok? Entonces todo se ve influenciada por las resistencias que tengo posteriores para que pueda tener yo pérdida de calor. Por eso el calor que yo tengo aquí, pero es por unidad de longitud, o sea, no la veo así alrededor, sino la veo así, que sería QL. Ajá. Por eso va a ser constante para mí en toda la longitud que yo tenga, pero a todo le va influenciando o le influye las temperaturas que yo tengo. Entonces, si yo solamente agarro la resistencia de aquí, ajá, y la resistencia de aquí, entonces lo único que está pasando es de que yo estoy despreciando las resistencias que tengo acá. A lo mejor como son muy pequeñitas no me va a afectar mucho, pero sí me va a mover unos grados la temperatura. Ok, entonces yo tendría que trabajar con la resistencia 1, con la resistencia 2 y con la resistencia 3, que son las que me están influenciando para mi temperatura 2. Ajá, que son las resistencias que vienen atrás, las resistencias al paso de calor o las resistencias al flujo de calor.
Gracias. Ok. Bueno, ok. ¿Sí? ¿O no? ¿O no se quedó muy Es que ya le convencido? habíamos quitado creí que ya se había quitado la dispersión de calor al disminuirle los 8 grados, pero está bien. Entonces, aún después de haberle reducido los 8 grados, hay que volver a agregar esa resistencia. Ok, ¿Sí? entonces sería R1 más R2 más R3, ¿no? R1 más R2 más R3. Exactamente. Entonces, las ponemos, ¿ok? Que es para que yo tenga esa pérdida de calor realmente. Ajá, y luego lo voy a dividir entre 2pi. ¿Por qué? Porque a mí me está influyendo este calor por unidad de longitud. Entonces, por eso tomo todo lo que está atrás como resistencia de ese flujo o de ese calor. Entonces, yo digo que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, que son los 584.71, menos los 76.35, ajá, multiplicado por las resistencias, que son 0.69 más 0.0049 más ¿de cuánto era la otra? Era de 20 tantos, ¿no? Déjenme ver. 23.90. Entre 2 veces pi. Y entonces la temperatura 2 va a ser igual a 584.71 menos 76.35 por, vamos a ver cuánto valen esas resistencias, que son 0.69 más 0.0049 más 23.9, 24.59, ¿no? Entre 2pi. Y entonces la temperatura 2 va a ser igual a 584.71 menos 298.86. ¿Me dicen si está bien, eh? Sí, profesora, 298.86. Ok. Porque mi calculadora ya está viejita y de repente se ve bien borrosa la pantalla. 84.71 menos 298.86. Me daría 285. Punto, no sé si es 85 o 05. 85. ¿Sí, verdad? Punto 85. Ok. Kelvin. Ok. Y esa sería la temperatura 2. Y yo sé que la temperatura externa es de 283.15, ¿no? La temperatura que está en el exterior, porque es de 10 grados centígrados.
Entonces, si ustedes se fijan, de aquí a aquí ya hay una pérdida muy pequeña de temperatura hacia el exterior. ¿Ok? Ya no se ve mucho esa pérdida de temperatura. Entonces, no sé si ahí sí les queda ya claro, no sé si los revolví más, digo, vamos a hacer más ejercicios, pero no sé si los revolví porque, bueno, ya entre las equivocaciones que tuve cuando tomé los límites y demás para poder llegar a la ecuación general, no sé si ya, si les hice ahí una revoltura o si la entendieron o no. A mí sí me revolvió, maestra. Sí, yo me revolví. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? De estos también. ¿Para qué? Bueno, que se trate de calcular las temperaturas intermedias para que ya no le vamos a poner de dónde sale y cómo sale la fórmula, sino ya nos vamos a ir concretamente a la fórmula. Ahora, hay otra cosa que les quiero decir, ¿eh? Aquí les piden las temperaturas intermedias, pero a veces les dicen que el gradiente. Cuando les preguntan el gradiente, lo que tienen que calcular es delta T, pero sí se tienen que fijar. Ajá, o sea, ya no despejarían, por ejemplo, si fuera de T2 a T1, si les dijeran el gradiente que hay de la temperatura 1 a la temperatura 12, de esa tubería a la otra, ¿no? A lo mejor me dicen, yo sé que aquí está el aislante y este es el tubo de acero. Entonces, el gradiente de temperatura, ajá, que hay de donde termina el tubo de acero a donde termina el tubo de asbesto o el aislante. Entonces, esto se llama delta y le llamaríamos delta T12. Entonces, en lugar de ya despejar aquí, ajá, de dejarlo así, de esta manera T2 es igual a T1 menos QL y esto, entonces ya nada, ya dejaríamos delta T nada más. No, no pondríamos T1 menos T2 ni nada de eso, sino solamente lo pondríamos como delta T. Entonces, de esta ecuación nosotros nada más despejaríamos delta T, lo diríamos delta T es igual a QL por RT entre 2pi. Ajá. Y como yo ya sé que es entre 1 y 2, entonces las resistencias que tengo que tomar yo van a ser hasta donde termina la temperatura 2. Ajá. Entonces tendría que hacerlo así. Si me dijeran que delta T de 0 a 1, es decir, de donde empieza la tubería de acero hasta donde acaba, aquí sería delta T 0,1. Y entonces las resistencias que tendría que agarrar sería la resistencia 1 y la resistencia 2 y lo dejaría nada más indicado como delta T. Pero creo que también igual vamos a hacer un problema con eso, entonces ya no los quiero confundir más. Nada más quería que vieran cómo se acaba ya para ya terminar con este problema y vamos a hacer otro donde nos van a pedir también igual hacer ese cálculo. Ajá, para que ya no se confunda. Entonces, ya puedo quitar ya esta. Sí, profe. Bueno, les voy a dejar de compartir. Denme nada más 3 minutitos, por favor.
Bueno, antes de que continuemos con la clase, quiero platicar con ustedes de una situación que no sé si ya saben o no. Y hoy nada más vinieron 14 y ayer veía 18 conectados, pero bueno. No sé si ya les llegaron algunos comentarios de que va a haber una junta el viernes ahí en el IPN para los Sí, de profesor, PM. a las 5. Ok, entonces me pidieron de favor de la dirección que con mi grupo hablara. ¿A ustedes ya les dijo algún maestro? No, maestra. Con respecto a las clases, No, con respecto, bueno, las clases pues se van a suspender, yo creo que a partir como de las 3 de la tarde para que ustedes puedan ir, si no es que antes a lo mejor las clases de la tarde no las van a tener. Y digo, va a haber una autorización por parte del director para que ustedes puedan ir. Entonces, pero, ajá, algún maestro de sus clases anteriores si ya les comentó o ya les pasó el comunicado. bueno, sí, ya la profesora que tenemos de 2:30 hasta 5:30, Ajá. ya hablamos al respecto y sí dijo que no habría sesión ese día. ¿Y el comunicado ya se los compartieron? Sí, bueno, el documento que venía la respuesta junto con la invitación a la junta del viernes, ¿no? Ajá, el documento completo. Sí, era como de 10 páginas, creo. Ajá. Ok, bueno, es que digo, tengo la indicación de que a mis grupos yo les debo de compartir, pero bueno, hoy no me tocó clases más que con ustedes. Entonces yo tengo la obligación de comentárselos porque finalmente es una invitación para toda la comunidad y ustedes deben estar enterados de qué es lo que se contestó y qué es lo que se estaba pidiendo, porque realmente llegó, el documento que llegó es un documento que es anónimo, no está firmado por nadie realmente. Entonces, nosotros tenemos que responder, pero si realmente son las inquietudes de toda la comunidad, pues a toda la comunidad se les va a dar, eh, se les va a responder y se va a juntar a toda la comunidad. Nosotros lo hicimos anteriormente por jefes de grupo, que tuvimos una reunión antes de irnos de vacaciones de Semana Santa con los jefes de grupo, que ya finalmente yo creo que Jacqueline les podrá o les ha de haber comentado de qué trató la reunión y demás. Pero esta vez solicitaron por medio de un anónimo, porque es un anónimo porque no viene firmado por nadie y no sabemos si realmente son ustedes porque no se identifican o no sabemos si es gente de otras escuelas o es otras personas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que ustedes estén enterados de lo que se respondió y de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer. Entonces, por eso se les hace esta invitación. Y bueno, pues finalmente, aunque lo comentamos con los jefes de grupo, pues creo que ahora va a ser conveniente que se les diga a toda la comunidad qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y demás para que todos manejen la información y no haya malos entendidos. Entonces, espero y ojalá puedan asistir. Digo, también igual va a ser un momento en el que van a poder convivir. Fíjense que aprovecharon y comentó nuestro director que fuera el día 20. Él acordó que fuera hasta el viernes, pudo haber sido antes, pero finalmente lo hizo porque pues es el día del Politécnico, ¿no? Entonces, pues es un día en el que a lo mejor si no se conocen se van a poder conocer. Es un día en el que digo, a lo mejor en su grupo sí se conocen y a lo mejor con los otros grupos no. Es un día en el que van a poder convivir, van a poder conocernos también a nosotros porque vamos a estar todos presentes. A lo mejor no nos conocen a todos. Bueno, menos la maestra Estefanía, porque la maestra Estefanía está delicada de salud. Entonces no va a poder ir, no va a poder asistir, pero creo que a todos los demás sí nos van a poder conocer. Esperemos que vayan la mayoría de los maestros para que también igual los puedan ver. Y bueno, va a estar nuestro director de educación superior que también igual les va a comentar algunas cosas. Entonces, pues bueno, finalmente vamos a estar en un auditorio, es un ambiente muy bonito el que yo creo que se va a generar ahí. Y digo, finalmente Día del Politécnico, ¿no? Así sea 1 hora o 2 horas las que estemos ahí,
creo que va a ser un momento ameno y va a ser un momento de convivencia. Entonces, espero que a todos les sea posible asistir, chicos. Y bueno, nada más que saber si ya tenían o contaban ustedes con el documento, sino para podérselos pasar de, pues ahora sí que aquí en el mismo chat, pero ya me dicen que ya lo tienen, ya se los compartieron, qué bueno. Entonces, pues nada más era eso, ¿no? Sí, sí tenía que comentarlo con ustedes, porque todos tienen que estar enterados, porque la invitación es para todos. Sí, profesora, Entonces, está bien. ok, chicos, muy bien. Creo que Jacqueline iba a decir algo. Sí, iba a decir que muchas gracias. Sí, Jacqueline. No la escuché, Jacqueline, no sé si sí me dijo algo o no. Ya no supe. Bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer... ay, voy a volver a abrir la pizarra porque ya me volvió a marcar un error. Vamos a hacer otro ejercicio, igual va a ser de paredes cilíndricas. Ok, Jacqueline, gracias. Sí, no, la verdad es que no la escuché. No sé si se me fue el audio o no sé si es su audio. Algo oí que me dijo, pero no la escuché bien. No sé si se me hizo interferencia con mi voz y por eso no la escuché. Pero está bien, muchas gracias, Jacqueline. Qué bueno que tenemos otros medios para comunicarnos. Ok, permítanme un momento. Ya es que me dicen que se produjo un error en la pizarra y que intenten de nuevo y nomás no. Y ya no me deja entrar. No, ya no me deja entrar, chicos. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. No está muy bueno, pero no se los quisiera poner ahorita hasta que veamos otro donde nos pidan lo de gradiente de temperatura. La pérdida de calor determina la caída de temperatura a través de la pared. Si la temperatura se me hace que Ok, vamos a hacer una cosa, chicos. No puedo abrir mi pizarra y necesito ver qué es lo que pasa. Entonces, les voy a compartir un problema. Se los voy a poner en el Classroom y quiero por favor que lo empiecen a hacer. Ustedes ya pueden hacer pues prácticamente todo, hasta la caída de temperatura es el último inciso. Ok, entonces ese inciso, o sea, trátenlo de hacer, inténtenlo hacer. Mañana lo vamos a hacer, pero ese inciso en particular, si no lo pueden hacer, tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, si no lo pueden hacer, no lo hagan, hagan hasta donde ustedes puedan, pero ya vayan intentando hacerlo, porque eso es lo que yo quiero que ustedes, ¿no? Aprendan a hacer los problemas solitos. Entonces, se los voy a poner en el Classroom, por favor. Digo, ya nada más faltan 10 minutos. Entonces creo que va a ser bueno que empiecen a hacerlo de tarea y mañana ya lo vemos aquí en clase. Voy a ver qué le pasó a mi pizarra. Sí me ha estado provocando muchos problemas. Yo creo que la voy a tener que desinstalar e instalar nuevamente. Entonces ahorita mismo se lo subo en el Classroom.
Profesora, Mándeme usted. el ejercicio que vimos hoy, bueno, que terminamos de pero lo va a subir a clase en notas. Sí, lo voy a subir. Déjenme ver. No, es que ese como quedó muy largo, les va a quedar muy chiquito. Entonces, necesito. Ya todos pudieron entrar a las pizarras, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Voy a ver qué tanto les debo. No sé si nada más les debo ese ejercicio o les debo más. Voy a checar. Profesora, a mí me sale la leyenda de que no tengo acceso a entrar a las Ah, pizarras. ok, Gabriel. Ya me dijeron sus compañeros de la mañana por qué. Porque también tenían el mismo problema. Usted en Classroom me dio un correo. Ese correo con el que está en Classroom es con el que se debe de dar de alta en la pizarra cuando la baje, el whiteboard. Ajá, para Ok. que con ese pueda entrar, porque si se está dando de alta con un correo diferente a ese, no lo va a dejar entrar nunca. Ok, lo reviso. Gracias. De una vez si quiere revíselo Ah, bueno, y me dice si puede entrar. sí, voy a revisarlo ahorita. Ok, entonces ya se lo subí, ya está ahí en el Classroom, no tiene fecha de entrega, no le puse fecha, pero para que lo empiecen a hacer. Ok, entonces es muy parecido al que hicimos ahorita, nada más lo único es de que hasta el último inciso tendrían que hacer lo mismo que hicimos ahorita. Voy a ver si puedo restablecer mi pizarra, es iniciar sesión con otra cuenta. Voy a ver si la inicio con otra de mis cuentas que tengo y a ver si me deja entrar. Luego me voy a volver a salir y voy a volver a entrar. Ah, ya me dejó entrar otra vez. Qué bueno. Ok, entonces la pizarra que vimos, el del ejercicio que vimos el día de hoy, se las voy a compartir y se las voy a compartir en el mismo, ahí en donde les compartí las otras, nada más va a ser la siguiente pizarra. Les voy a poner el link para que puedan entrar. No sé si alguien más ha tenido problemas para entrar a los links o ya pudieron todos. Yo sí puedo. ¿Ya? Ok. Profesora, Mándeme usted. una pregunta. Para el examen vamos a ver también lo que son las tuberías, bueno, las paredes cilíndricas o solo paredes planas. Es que la verdad, bueno, no sé, a mí en lo personal sí se me ha dificultado un poco el último de paredes cilíndricas. El de paredes planas todavía me quedó un poco más claro, pero este último sí tengo como antes dudas. Sí van a ser ambas, va a ser un problema de uno y otro de otro. Entonces, vamos a hacer más ejercicios, ¿sale? A lo mejor antes de hacer este que les estoy poniendo, mañana les pongo uno más sencillito. A lo mejor eso es lo que necesitan, ver un problema un poco más sencillo, uno donde venga un solo cilindro
todavía sin aislante. A lo mejor debí de haberles empezado con un problema así. Me quise ir muy rápido y eso puede ser la situación. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Mañana les pongo ese y ya después continuamos con este, pero intenten hacer este que estamos viendo ahorita, ¿no? Y ya a lo mejor les queda más claro con el que hagamos mañana. Entonces me voy a ir con uno más sencillito para que a lo mejor ya con eso ustedes ya como que le comprenden más a este que acabamos de hacer. Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? A ver, les voy a poner aquí la pizarra. Lo voy a editar. Y le subo el vínculo. Ya les puse la siguiente pizarra, que es esa, ¿eh? Entonces ya ahora en lugar de tener 5, ya tienen 6 pizarras. Okay, me dicen si la pueden ver, porfa. ¿Sí la pueden ver? ¿La de hoy, profesora? Ujú. Las pizarras de ahí creo que no me aparecen a mí. Ok. Déjame ver entonces qué pasó. Se supone que ya se editó. Pero está en el mismo link, ¿eh? En el mismo donde les había subido la otra, es la última pizarra. Me acaba de aparecer lo mismo, profesora, que no tengo permiso para acceder a la pizarra, pero las otras pizarras se puede acceder. ¿Sí le abren? Ajá. ¿Qué cree que hasta a mí me parece eso? A mí no me abren ni las otras, creo. Y ya descargué la aplicación. La otra vez había sido porque no tenía la aplicación. Ahora ya la descargué y aún así no me da acceso. Pero sí está entrando con el correo Ajá, que tiene en Classroom. el- no. ¿Tiene que ser ese? Sí, si no, no lo va a dejar porque como yo se las estoy compartiendo en el Classroom, lo vincula. Ah, ok. Me Gracias. parece raro, pero sí, eso es lo que pasa. Les voy a volver a editar este vínculo. Lo voy a quitar y lo voy a volver a... Sí, ya se puede ver. ¿Ya? Ok. Ya. Y a ver si ya abre el vínculo. A mí ya me abrió. Espero que a ustedes también.
No sé si era por el error que me marcaba. Ya, profesor. Ok, perfecto. Entonces ya estamos aquí con toda esta parte. Mañana hacemos un ejercicio sencillito. Ajá, para ver si ya les queda más clara las primeras partes y ya después empezamos con este que les dejé de tarea, ¿no? Sí, maestra. Bueno, ok, chicos. Sí. Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana. Descansen. Mañana nos toca 5:30, ¿verdad? Sí. Ok. Pues descansen, chicos.